Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos acá con la primera actividad llamada la tradición de la radicalidad. Tenemos aquí a Federico León. Un aplauso para Federico León. Y a Bray Cobla, otro aplauso para Bray Cobla. La idea de invitar a Federico y a que son de dos generaciones distintas, aunque parecen medio hermanos, pero no. Bray es esa generación más joven que Federico, y entonces es un poco hablar de esta misma línea de tradición que de alguna forma se inaugura en los 60, para nosotros, en este recorte que hacemos claramente, con el Di Tella, y después continúa en el Paracultural, con esa figura extraordinaria en el medio, que es la de Víctor García, que si ustedes recorren la muestra van a poder encontrar. Entonces, bueno, voy a contar un poco quién es cada uno de ellos. Federico León es dramaturgo, director y actor, escribió muchísimas obras, y dirigió muchos espectáculos, nombro algunos. El primero, el mítico Cachetazo de Campo, en donde Jimena lloraba ¿cuánto tiempo? Sí, bueno, toda la obra casi. Toda la obra. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Bueno, es como un dato anecdótico. Cachetazo de Campo, que se estrenó en el Recoleta. En Recoleta, por eso. Bueno, acá está Fernando, que creo hizo la primera entrevista, ¿no? O algo así. Mi primera entrevista de teatro. Ahí está. ¿Ves? Todo se junta. Bien. Después el Museo Miguel Ángel Boesio del 98, que creo eso formó parte del ciclo Museos, ¿no? Organizado por el Centro Cultural Rojas y curado por Vivi Telas. 1500 metros sobre el nivel de Jack, del 99. El adolescente, basado en la novela de Dostoyevsky, del 2003. Yo en el futuro, 2009, que tuvo muchísimas versiones distintas, ¿no? A lo largo del tiempo, pero la primera es del 2009. Las multitudes, un extraordinario espectáculo que se estrenó en el TASEC de la ciudad de La Plata, de donde es Bray Cobla, en el 2012. Las ideas, del 2015. Yo escribo, vos dibujás, que tuvo su estreno en el Teatro Cervantes en el 2019, Los tiempos del 23, y ahora en cartel, así que pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral, El trabajo, que es el último trabajo de Federico León. También tiene trabajos vinculados al audiovisual, ha hecho una película llamada Todos Juntos en el 2007, también escribe junto a Marcos Martínez Estrellas, en el 2009 junto a Martín Rechtman escribe y dirige el telefilm Entrenamiento Elemental para Actores. Y bueno, y obtuvo numerosísimos premios nacionales e internacionales, formó parte también fue invitado a una enorme cantidad de festivales internacionales de teatro, es un extraordinario embajador del teatro argentino, Federico, con sus obras. Así que estamos súper felices de que estés acá, Fede, gracias por aceptar. Y bueno, Bray es de La Plata, es dramaturgo y director, se formó en dramaturgia con referentes del Royal Court Theatre de Londres, como Ella Hickson, Simon Lockman y Simon Stephen, también aquí con Matías Feldman, participó en residencias internacionales, y en distintas masterclasses de teatro documental y creación multidisciplinar, como con Stefan Kegi, con Mohamed Stefan Kegi es el director del Rimini Protocol, un grupo muy importante de las artes performáticas de Europa Central, tiene sede trabaja mucho en Francia, pero ellos viven en Alemania, en Berlín. Mohamed El Hatib, bueno, y Rimini Protocol, como dijimos. Obtuvo la beca Creadores de Valencia, la Directors Lab del Lincoln Center de Nueva York, de la Fundación Williams aquí en Buenos Aires, la beca Nueva Ópera del Teatro Mayor de Bogotá, de Casa de América de Madrid, Fondo Nacional de las Artes, o sea, un montón también de premios nacionales e internacionales. Dirigió y realizó la adaptación cinematográfica de la ópera La Voz Humana de Jean Cocteau, estrenada en el Teatro Mayor de Bogotá, en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el British Council. Durante la temporada del 21 fue creador y docente de Motín Experimental, que es un espacio de creación multidisciplinar dentro del pabellón de identidades disidentes de la Unidad Penitenciaria número 1, Lisandro Olmos, y es parte de Nélida Underground, que es un colectivo de artistas que residen en la ciudad de La Plata. Algunas de las otras obras de Bray, Montarás, no hay nada más, son muy lindos los títulos, son largos y son hermosos, no hay nada más hermoso que acariciar algo quieto, es un título. Otro, Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Precioso.
La política del tiempo, el sujeto social, abrir los ojos, destruir el mundo, que se presentó este año, ¿no? También en el TASEC, allí donde Federico presentó Las multitudes. El TASEC es el Centro de Experimentación Contemporánea del Teatro Argentino de La Plata. Bueno, y Bray tiene un trabajo muy fuerte con la performance, y también hay una reflexión muy profunda en sus trabajos sobre las condiciones materiales de producción, ¿no? Que creo que es algo que los emparenta. La idea es tener una charla entre tirar algunas preguntas y que ellos hablen, y mientras estamos viendo claramente algunos slides, un slideshow de las obras de ambos. Igual están ahí los nombres de las obras y eso. No, primero por ahí para preguntarles un poco en función de esto que hablábamos de esta línea de tradición que arranca en los 60 en el Ditela, que se continúa con artistas como Víctor García, después llegamos al Paracultural y de ahí nacen, no sé, entre otros el Periférico de Objetos, de quien también hay una muestra solo show aquí en el museo. Si ustedes reconocen o se sienten, o hay alguna filiación, o hay procedimientos, o algo que ha tenido que ver en su propia creación, puede ser que no también, de esta línea, ¿no? de creadores. No sé quién quiere empezar. Hola, buenas tardes, buen mediodía. No, pensaba mientras hablabas también, yo empecé a hacer teatro, estudié con Brisky y yo creo que estuve en la apertura del Paracultural de Chacabuco. ¿Estabas? No sé, por ahí te acordabas. Y algo de lo que pasaba también en el Rojas, estoy hablando del comienzo de los 90, en Calibán, en el teatro de Brisky, teníamos un grupo que éramos 20 y pico, que hacíamos un varieté. Hay algo de todo ese espíritu que de alguna manera está presente en esta última obra que estoy haciendo, el trabajo, que lo asocio con el cuerpo, con lo físico, con el accidente, el accidente en el sentido de, cuando estudiaba teatro, por lo menos en mi grupo o en esa escuela, había muchos accidentes. Había algo medio como trofeo, ¿no? Como accidentarse era como estar en algo verdadero, comprometido. Por ahí con la obra, con el trabajo, eso está observado de una manera más con distancia y con humor, digamos, pero había algo de... me acuerdo también una vez de ir al Rojas y ver, yo creo que era La Carancha, una obra que hacía Urda Pilleta, Tortonese y Batato Barea, y había una persona que estaba como muy borracha en el público y lo llevó, Urda Pilleta creo que fue, que dijo, bueno, vení para acá, lo llevó al escenario y le dijo al público si querían un show porno, le bajó los pantalones y acercó la boca a 2 centímetros, digamos. La persona se fue medio como asustada. Y yo tenía 16 años, 17, viendo todo eso, era como fascinación y terror. O sea, esas dos cosas, ¿no? Mucho miedo y mucha fascinación con eso. Algo de lo real, algo que no sé, pienso también en algunas obras que hice, que tiene que ver con algo algo que parece que está pasando ahí, que no va a volver a suceder, no se puede repetir porque es único. Porque ¿cómo haces para poner en una partitura esa energía, esa manera, ¿no? Como ese aspecto de improvisación, que tiene un plan enorme, digamos, y que hay una gran cantidad de decisión en esa aparente improvisación? Hay algo que asocio con eso de lo que decís, Ale, no sé, como de esa época, y que creo que está presente en el teatro que a mí, no sé, me interesa hacer, o me gusta. También algo del público muy cerca, hay una experiencia que se da entre la obra y el público por la cercanía, puede ver el brillo de los ojos, cómo le cambia el tono de la piel a una actriz, a un actor. Eso, en principio. Sí, Bray, ¿querés? Franco, ¿podemos pasar al PPT de Bray, por favor? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, recién estaba pensando y le compartí a Fede mientras entrábamos que un poco todo este panorama del que están hablando, cuando yo me acerqué al teatro, medio ya estaba instalado, ya estaba sucediendo. E incluso recién cuando venía, yo soy de La Plata y todos mis trabajos se fundan ahí y dialogo, digamos, con el contexto desde La Plata, produciendo desde La Plata y con gente de La Plata.
Me acordaba que una de las primeras obras que vi fue justamente así medio sincrónicamente, fue una obra de Fede León, Cachetazo de Campo, ahí en la Fabriquera de La Plata, que fue también como bastante, digamos, lo vinculaba mucho con esta sincronía de, digo, veía recién la muestra, el periférico, las obras de Fede, y también en simultáneo me pasaba algo como, pensaba mucho en la radicalidad, y en ese momento, digo, vi Cachetazo de Campo y en simultáneo mi madre me llevaba a ver los musicales de Pepito Cibrián, entonces, entonces eso fue como bastante radical, como ubicarme dentro de ese margen tan amplio. Entonces, de alguna manera, como fue como una génesis, la de Federico León y Pepito Cibrián. Y, y bueno, y después respecto a la radicalidad, veía recién la muestra del Paracultural y pensaba mucho como en la periferia, y es algo que a mí me interpela bastante porque tengo una decisión así bastante política de trabajar desde la periferia y producir desde La Plata. Digo, si pensamos, digo, y traigo también como a la charla también el debate centralizado que está dado siempre acá en la ciudad de Buenos Aires, entonces poder pensar también esto, la crisis, las tradiciones y la radicalidad, también de una manera más expandida hacia otros territorios, por ejemplo, esto, La Plata, que estoy a 1 hora de viaje, pero sin embargo las realidades y lógicas de producción y demás son bien distintas, entonces por ende los lenguajes también responden como a otros paradigmas, a otras necesidades. Entonces creo que un poco algo que siento cercano del paracultural y de toda esa emergencia y toda esa efervescencia es dialogar desde un margen. Creo que eso es lo que más siento emparentado con el paracultural y todo ese movimiento de los 80, 60, 70. Bien. Hay algo que, gracias, hay algo que me parece por ahí, les tiro como otro punto, que tiene que ver con la manera en que ustedes trabajan, digamos, con los actores o los performers, ¿no? Por ahí más, no por ahí en los primeros trabajos de Federico, que eran donde aparecía mucho más algo de actuación, ¿no? Digamos, en Cachetazo de Campo, en 1500 metros, pero empieza a ver como bueno, no vi el último, pido disculpas, todavía no pude ver el trabajo, pero algo que sucede en tus trabajos, Brian, y en varios de los de Federico, por ejemplo, en Las Multitudes o en Yo escribo, vos dibujás, que tiene que ver con cómo se trabaja, o sea, cuál es qué es lo que cuáles son los lenguajes o cómo se trabaja con el actor o los actores o los performers, digamos. Hay algo de esa manera de entender, sobre todo hablando de la idea de representación, ¿no? O de, digamos, qué es lo que están trabajando ahí, si quieren hablar o pueden hablar de algo vinculado a eso. Bueno, no, pienso un poco también en inicios de proyectos o de procesos. Algo que me entusiasma, que me estimula, es no saber a dónde va a terminar eso, ¿no? Con Las Multitudes era, bueno, una obra con 120 actores, actrices de distintas edades, desde 8, 9 años a 90, por ahí 80 y pico. Y es atravesar una experiencia, bueno, también siento que ahora el espacio, tal vez en el que más siento que puedo desarrollar eso son en las clases, en los seminarios, porque, digamos, es el puro proceso y no hay obra que hay que buscar, y tal vez hay un momento en un proceso de obra donde uno tiene que cerrar ese trabajo, y todo lo que está potencial, que es para mí, a mí me interesa mucho, digo, observarme haciendo, ¿no? Dentro de un proceso. Entonces relaciono las obras también con vidas, con experiencias de vida, con otras personas muy distintas a mí. En general en todas las obras sí, trabajé con gente muy distinta, de edad, de procedencia, de escuelas de teatro, y que de repente en un momento podemos hablar un mismo lenguaje o estar en un mismo universo y entendernos. Hay algo de eso, los grupos y las dinámicas con los grupos, y el no saber a dónde va a terminar ese viaje, que es lo que me interesa. Entonces, sí,
no es un texto que está escrito, se terminó y se va a representar, y bueno, uno va a encontrar en los ensayos un poco la forma de poner en escena ese texto, sino que el texto es el viaje y la experiencia de ese proceso con ese grupo de personas en ese momento determinado de mi vida, no sé, también. También las obras un poco es un termómetro de en qué estoy, que es una pregunta que a mí me interesa, ¿en qué estoy hoy? ¿Qué me interesa hoy? Que no es lo mismo que ayer, que va cambiando permanentemente, ¿qué necesito hoy? O ¿cuál es mi paradigma de hoy? No digo que siempre uno lo puede encontrar, es una pregunta difícil, igual que el para qué hago las cosas que hago, que es otra pregunta también. Me parece interesante plantear la pregunta y dejarla abierta ahí y sostenerla en el tiempo, y en ese tiempo van apareciendo posibles respuestas. No sé si respondí, hablé ahí más libremente, pero pues sigo. Sí. Bueno, algo similar, digo, tomando como alguna similitud con lo que decía Fede, de alguna manera yo en las obras y en los proyectos que en principio inician, digamos, es más iniciar un proceso que decir vamos a hacer una obra, después medio como que el concepto, más como el concepto cerrado de obra aparece luego. Algo particular es que quizás no trabajo con todas personas que son del ambiente teatral o que están formadas específicamente en teatro, quizás vienen de otras disciplinas. E incluso, bueno, mi compañía son personas de diferentes disciplinas, tipo hay un programador, hay un luthier, hay una cineasta. Entonces un poco los proyectos responden como a esa variedad de diálogo que se da durante el proceso. Y un poco algo, esto que mencionabas vos respecto como a la materialidad y también agregaría como al territorio. Siento que hay algo de la noción de territorio y de las comunidades que también tienen que ver con algunos trabajos que dialogan específicamente con algo que me llama la atención a mí y a mi compañía y a las personas con las que elegimos trabajar juntas. No sé, por ejemplo, hay algunas imágenes ahí de un trabajo que hicimos con la comunidad senegalesa, que fue un proyecto que bueno, toda la comunidad senegalesa en la ciudad de La Plata trabajan, digamos, venden gafas, creo que acá por la zona de Once, Retiro, están también. Entonces, en las calles más centrales de la ciudad de La Plata, bueno, estaban todos los vendedores ambulantes que hoy en día fueron desplazados, y ya en ese momento, cuando habíamos empezado a investigar y a acercarnos y a generar como un cruce entre un colectivo que se llama SADO, que es un colectivo de fotoperiodismo que estaba trabajando con esta comunidad, con nuestra compañía nos acercamos a ellos y empezamos un diálogo, y terminó en esta obra que se llama El sujeto social, que era un poco, bueno, tratar de recuperar la historia de Idrissa Diop, que es él, que vive hace 5 años acá en Argentina, bueno, y es vendedor ambulante y es bailarín profesional de danzas típicas senegalesas. Entonces hicimos un trabajo, digamos, bueno, esto en relación al territorio fue bien particular porque esa obra se estrenó en el FIBA. Entonces, en un principio el FIBA nos ofrecía un cachet de dinero que era muy inferior a lo que ganaba Idrissa trabajando en la calle. Entonces tuvimos que hacer una puja digamos, una puja de cachet para decir, bueno, si esta persona, este proyecto se quiere realizar, esta persona tiene que ganar mínimamente como por encima, lo mismo por encima de las horas que trabaja vendiendo gafas en la calle. Entonces entramos en diálogo digamos, con la organización del festival y eso pudo suceder y fue un poco esta obra, y siento que hay algo de ese germen, de ese diálogo con las comunidades y los territorios que son las preguntas que más me interesan para trabajar con las personas. Después, si están formadas o no en relación al ámbito teatral, ya es secundario. Bien, pensando un poco hay algo respecto al público. Me parece interesante que pensemos un poco, que nos cuenten un poco. En algunos trabajos de Federico, bueno, vuelvo a Yo escribo, vos dibujás, había una idea casi como de
de compartir un espacio y que el público se sintiera completamente libre, ¿no? De transitar, salvo el final, que había como una decisión de que, ¿no? De que se transformara todo. Pasamos el de Federico, Franco, por favor. Sí, al final que estaba sí, había como que sumarse a una escena, ¿no? En donde se hablaba y uno tenía que asistir. Toda la obra trabajaba sobre una idea muy libre respecto a la manera de circular. Y en el caso de Bray, digamos, por las cosas que pude ver, hay algo, digamos, más funcional en términos de espectar, ¿no? Entonces, más allá de la situación kinésica de los espectadores, me gustaría que pudieran contarnos algo respecto a cómo piensan esa relación, sobre todo la relación con el espectador y si ahí está involucrado también algo vinculado al espacio, ¿no? O sea, si hay un pensamiento alrededor del espacio que esté claramente ligado a la idea de la relación con el espectador. Bueno, Ale hablaba de Yo escribo, vos dibujás, que se estrenó en el Cervantes, en el escenario en el escenario, pero con el telón, digamos, todo pasaba en el escenario y en las patas, y estaba cerrado el telón y no se veía. No había alguien que no conoce el teatro no entendía bien tampoco, me parece, dónde estaba. Y se entraba como yendo para los baños, no sé, por el costado. Y era una obra que era, bueno, era sí, era como una instalación, obra, en la que participaban 25 intérpretes que armaban como una gran kermés, un gran quilombo, caos, como si fuera una especie de feria callejera que el público veía, sí, de manera distinta. Uno arrancaba viendo una parte, otro otra, y en algún momento empezaban a recibir como unos mensajes que eran como unos cuadernillos arrancados con mensajes en los márgenes que proponían ver algunos detalles que por ahí a algunos se le escapaban en esta simultaneidad. ¿Por qué tal persona tira una pelotita en el mismo momento que el autito le pega? Como una especie de... Hay algo que a mí me gusta mucho que es me voy y vengo... No sé si conocen los videos de los efectos dominó, esos eternos. Una goma que tira, que le pega a una cosa que prende una mecha que... Había visto un video, son dos artistas no me acuerdo si en Berlín, en un museo, era como en 16 era una proyección, y después vi que era un género, no sé, de práctica. Claro, una cantidad de... Tommy Sherry también tiene. También, es verdad. Bueno, algo de ese proceso, a mí me parece muy interesante, algo de que de repente hay una tuerquita chiquita que está en la máquina total y dura un segundo su participación, pero si no está la tuerquita no existe el sistema. Entonces hay algo ahí en relación a los procesos creativos que para mí es muy significativo. Todo es importante, todo está relacionado y de alguna manera sirve para el funcionamiento total. De la misma manera que uno sueña algo y dice, no, es una boludez, en realidad era una cosa... Bueno, esa boludez, ese detalle me va a traer un montón de información, no sé. Hay algo que a todo le toca dar bolilla, no sé, a ver qué propone, qué trae, qué información trae. A mí me interesa, digo, ese trabajo. Vuelvo a la obra. Entonces, uno en algún momento descubría que todo este gran quilombo tenía un orden o un sistema que iba descubriendo. Al mismo tiempo, ningún espectador iba a poder ver todas estas prácticas. Había muchas prácticas de invocar pelotitas y pelotitas que flotaban con unos compresores de aire, tenían que entrar en una copa de champán. Eran como habilidades muy específicas, que también es algo que siento que está presente en todas las obras, como una especie de pelotudeo. Hacerse maestro en un arte que no existe, no sé. En el adolescente había invocar un casco de moto con el pie, como desde el pie a la cabeza, que cuando lo ensayamos no se podía hacer. Yo me llevé el casco a mi casa y estuve mucho tiempo hasta que lo pude hacer, y en el momento que lo pude hacer, eso existe. O sea, si un ser humano lo puede hacer, se puede hacer, sería. Lo veo con los gatos también eso, ¿no? Un gato en mi casa que se sube a un árbol y sube al techo, y nunca antes un gato lo había hecho, y a partir de ese gato, todos los gatos se suben. Uno podría decir es el olor, pero es algo que, una puerta que se abre, que existe a partir de que se abre, sería, no sé. Bueno, finalmente uno
no sé, es difícil contar toda la obra, pero había... para es la primera, creo que es la única obra que no era una obra con un frente, sino que era eso. En principio empezaba una primera parte como más de circulación, simultaneidad, y después se pasaba como por una puertita hacia otro lado, donde había una conferencia que tenía que ver con la sincronicidad, y uno descubría que era un grupo que hacía prácticas esotéricas, de meditación, relacionadas con Jung también, ¿no? Esta idea de... sí, bueno, creo que más o menos todos conocen un poco la idea de la sincronicidad, ¿no? Estoy pensando en alguien y de repente salgo a la calle y me encuentro con esa persona, algo del mundo interior y el mundo exterior que coinciden sin haberse puesto de acuerdo, digamos. Y algo del digamos, no sé si, y cierro con esto en relación al público, siento algo que me viene interesando hace un tiempo en los talleres, en las clases, es pensar dentro del seminario, somos espectadores de lo que se improvisa, y que no hay mucha mirada, me parece, sobre uno como espectador, ¿no? Uno da por sentado que lo que miro me gusta, no me gusta, no hay una mirada sobre ver qué pasa si puedo modificar algunas cosas de esa mirada, ¿no? Pienso, todo el tiempo yo propongo, bueno, hay que autoobservarse. Uno hace algo y se tiene que observar cómo lo hace. Pero el que lo hace, digamos, cuando lo hago hay como una especie de camarógrafo adentro mío, editor, que decide mirar de nada, algo y otro lo deja fuera, pues no le gusta, no le interesa. Y siento que el espectador de teatro ve el final de un proceso, ve la obra terminada, no participó de las emociones, los avatares, los momentos en los que no aparecían las cosas, los accidentes, bueno, los accidentes. Siento que es un público menos amoroso, en el sentido de que me parece que hay una empatía o hay algo en la participación total de un proceso en donde te perdiste una gran cantidad. Digo, no podemos modificar, digo, el público va a ver, no, sería invitarlo al primer ensayo, al segundo, a todo, no se puede, digo, pero algo de que el público también esté en observación, no sé, como que, no sé, como si el público tuviese la potestad de decir, bueno, yo soy el que vengo a ver la obra que me van a presentar, digo, pero me parece que es interesante también una práctica de cómo miro como espectador, qué relación tengo con el trabajo que veo, qué historia tengo, y no sé, me abrió eso después. Sí. Bueno, pensaba un poco respecto a tu pregunta del espacio y el espectador, digo, para hablar de algo puntual sobre las obras que aparecen ahí. Hay una obra que hicimos que se llama Mi parte es todo, que surgió medio en ese contexto un poco freak de la pandemia. Que bueno, que acá en Argentina teníamos como un sistema de fases que entiendo que pasaba en todo el mundo, que era fase 1, 2, en la fase 1 podían salir 10 personas, en la 2 y así se iban liberando como restricciones. Y hubo un momento en donde había una restricción que era un momento medio absurdo, en donde todavía las prácticas artísticas no se podían hacer bajo ningún concepto, y de repente había clases de zumba y de pilates en parques, digo, donde juntaban mucha gente, pero digamos, en relación al teatro todavía estábamos como a la espera de ver qué sucedía con eso. Entonces, en ese momento, con un amigo que está dentro de mi compañía, hacíamos caminatas por parques diferentes en La Plata. Dale, sí. Hacíamos caminatas, hacíamos a parques y nos sentábamos un rato largo ahí en los parques a tomar cerveza y a mirar y a hablar porque no había mucho que hacer. Y en ese momento, o sea, pasábamos muchas horas sentados en el parque y de repente como empezamos a preguntarnos que si no podía pasar algo en ese contexto, en ese parque, digamos, durante todas esas horas que estábamos ahí hablando y pensando y tratando de ver qué hacer y medio a la espera también de alguna autorización. Bueno, nos apareció un poco la pregunta a partir de un experimento bastante particular que es de un poeta experimental que se llama Christian Bock, que tiene un experimento que se llama Xenotext Experiment, que lo que quiere hacer son obras medio inverosímiles y bastante freaks. Quería lograr encriptar un poema en una bacteria, digamos, como esa era la obra. Entonces, un poco
era bastante conceptual de la cosa. Yo lo leí y digo, como, no sé, como la desesperanza era tal, como dije, bueno, ok, está buenísima la idea de encriptar, era como tatuar un poema en una bacteria, me parecía lindo, pero a la vez digo, bueno, me trajo una pregunta, como en un contexto excepcional, también traer como un contexto extraordinario, traer preguntas y interrogantes extraordinarios y soluciones para eso o diálogos que tengan que ver con esa excepcionalidad. Entonces fue bueno decir, bueno, ¿cómo podemos encriptar una ficción en la vía pública, por ejemplo, en ese parque, que encima era un parque que estaba frente al Ministerio de Seguridad, entonces como había algo del control que ya estaba instalado y simbólicamente era muy fuerte que esté el ministerio ahí, dijimos, bueno, sería muy bueno que suceda algo y que la gente no se dé cuenta que esté sucediendo, pero que los espectadores vengan con audios que nosotros les mandamos. Entonces había como una especie de clandestinidad en eso, porque podían venir 10 personas, porque más de 10 no se podían juntar. Entonces le mandábamos el audio por WhatsApp, porque por Instagram, la primera vez que hicimos la publicación, era un momento así de denuncias, ¿no? Como, y de gente en los balcones gritando cosas por los barbijos. Entonces, cuando hicimos por primera vez la publicación de la obra, nos denunciaron la publicación, entonces tuvimos que volver como sobre eso y les mandábamos el audio por WhatsApp, la gente iba a determinado horario al parque, les pasábamos una coordenada que yo iba a estar con una remera de tal color, cuando yo bajaba el brazo le daban play a ese audio y ese audio organizaba de manera invisible la ficción que estaba encriptada en esa plaza entre los paseadores, la gente que hacía zumba. Entonces, eso sucedía, no había aplauso, la gente se disipaba, llegaba, se disipaba, incluso nosotros como compañía no sabíamos bien quiénes eran los espectadores. Entonces de repente era como, estábamos ahí, era como una obra fantasma, obra invisible que sucedía y terminaba y era lo mismo y siempre seguía pasando lo mismo en el parque. Entonces eso para mí fue bastante radical, digamos, el diálogo entre el público, el espacio y el contexto. Fue como bastante revelador. Bueno, sí. No, pensaba en algunas experiencias, digo, lo que contás, y haciendo un poco, ligando un poco con la muestra de estos teatros, con algunas experiencias de la compañía de Ángel Elizondo, o con experiencias de la organización negra que tenían también, ¿no? Nada, como asaltos en la calle, ¿no? Me parece que, digo, para volver un poco a esta idea de la tradición, de la radicalidad, me parece que tanto en la obra de Federico como en la obra de Bray hay una enorme cantidad de elementos que son constitutivos del arte teatral, que tienen que ver con instancias de presentación o de representación, de una claridad respecto a dos coordenadas de las cuales el teatro no puede escapar, que son el tiempo y el espacio, pero en este caso con tratamientos bastante particulares, digo, o sea, qué se hace con el espacio, qué se hace con el tiempo, digo, porque un poco también esto que vos contabas, Bray, de alguna forma también trabaja con algo que uno no podías como medir, ¿no? No solamente no saber quién era tu espectador, sino también si iba o no a seguirte en el tiempo de la representación. Entonces hay algo ahí, digamos, como muy anclado en un punto en los trabajos más radicales de la década del 60. En el 90 por ahí, bueno, sobre todo en la organización negra, porque del paracultural se trataba de numeritos y era como otro tipo de expresión que tenía más que ver con cierta idea más repentista. O eso. Bueno, no sé, para terminar por ahí, pensar, no sé si... Claro. No, que siempre lo cuento, por ahí a veces lo cuento en las clases, no sé si es verdad o no, por ahí vos sabés más y aprovecho para corroborar, que hay medio mitología del Ditela, que había una obra que hacían, que era ir como espectadores a ver una obra, como si te dijera hoy, no sé, bueno, no sé, ir a ver una obra por ahí de Tito Cosa, sentarse en la primera fila y en un momento de la hora entrar y hacer un atentado, entrar como perros, por ejemplo, y empezar a ladrar y arruinar la obra, digamos, como espectador, arruinarle la obra, que algo que no pasaría jamás hoy en, digo, esa cosa radical también de una época, ¿no? Como... Se puede hacer la libertad de desintoxicación, eso es parte de la estrategia. De lo de Trejo, de Mario Trejo. No había escuchado eso. Por ahí me lo contaron y le puse también una forma... Como lo de las gambas, no se sabe si las vieron o no las vieron.
Ujú. O sea que el acto era ir a... Sí, hacer atentados, digamos, como esto que hablabas del público, también cómo piensa uno el público, bueno, el público también puede ser peligroso, eso quiero decir. Cuidado. Bien. No sé, ¿abrimos? ¿Quieren, o sí, o si no, si quieren hacer un repaso por cada una como una especie de antología de las obras que eligieron? ¿Quieren? Bueno, Bueno, ¿alguien tiene alguna, por ahí abrimos una o dos preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, que fueron todos... Ah, ahí está, Ramiro. Te acerco el micrófono, espera. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bueno poder compartir este espacio. Y tenía una pregunta en relación a la radicalidad, la circulación y también las tácticas. Aparecieron muchas tácticas para poner en juego esa radicalidad en distintos ámbitos. También tácticas para poder negociar en el ámbito de festivales cuestiones presupuestarias, y pensaba, bueno, ¿qué tácticas para sostener esa radicalidad y circular, conseguir fondos y al mismo tiempo poder poner en tensión lo estético, ¿no? de esas estéticas globales que muchas veces caracteriza a los festivales? Bueno, ¿cómo han pensado eso, ¿no? ¿Cómo ir esta pregunta que aparece históricamente con las vanguardias o pensando en la radicalidad de la mano de las vanguardias, ¿no? ¿Cómo no dejar tomarse por la institución, pero al mismo tiempo aprovechar la institución como una táctica también, ¿no? Bueno, ¿cómo han hecho también eso? Apareció algo con lo del FIBA, pero quería ver más desde lo escénico, si han pasado, o han logrado articular algo en ese punto que pudieran compartir también aquí. Ténelo por ahí después, porque esa necesidad. ¿Así anda? Sí. Bueno, en mi caso, excepto justo eso que mencioné del FIBA, el resto de mis obras no las financio con dinero ni de fundaciones ni de instituciones. O sea, mi trabajo no tiene que ver, no se han estrenado tanto en instituciones, sino como son realmente independientes, digamos, en ese sentido, porque la producción de las obras se financian, digamos, yo tengo un trabajo no artístico por las mañanas, con el cual pago el alquiler, entonces con ese trabajo pago el alquiler y financio las obras. Alguna que otra vez accedí cuando estaba en el Instituto Nacional del Teatro, hice alguna producción con esos fondos, pero después, en ese sentido, también es una decisión producir de esa manera y también, en mi caso, no me interesa tanto trabajar, que el teatro sea un trabajo o que la práctica artística devenga en un trabajo, sino como sostenerlo en un lugar en donde esta pregunta que vos hacés pueda tomar todas las decisiones en términos estéticos y de lógicas de producción, digamos, donde no haya lineamientos institucionales. Es como el lugar en donde, desde donde produzco. Después, alguna que otra vez en festivales, fue más en términos que me programan algo que ya está hecho. No me ha pasado tanto de que se produzca algo especialmente para una institución aún. No sé si entendí bien la pregunta, pero algo de... O sea, para mí cada obra también trae sus necesidades, reglas, y uno va descubriendo y va como... No sé, estás también con una energía de querer hacerlo, que se te van ocurriendo ideas de producción afines a la obra y en ese momento lográs cosas, no sé, que con el tiempo, por ahí no sé, cuando hicimos, por ejemplo, hicimos Las multitudes afuera, es una obra que digo ahora, es una obra que se va a hacer acá únicamente y nunca pensé que se podía hacer afuera. ¿Dónde la hicieron? Se hizo en Berlín y en Graz, en Austria. Que a mí me interesaba que no se note, que pensaran que eran 120 personas que viajaban de Buenos Aires y que no se note que era... Pero bueno, los alemanes se notaban que eran alemanes. Y eso.
Pero eso, cada obra me parece que necesita cosas distintas y uno va encontrando ahí estrategias distintas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, siendo que dentro del título de del evento de hoy está Crisis de la representación, desde su propia singularidad, ¿hacia dónde creen que está avanzando el campo de las artes escénicas en tanto crisis de la representación hoy en día, desde su singularidad, La Plata o Capital Federal o la generalidad de Argentina? Eso, muchas gracias. Bueno, está buenísima la pregunta, como que también me tenía ganas de que aparezca un poco eso, como que me parece que hay algo de, está bueno de estas instancias de diálogo, de poder hablar un poco de qué cosas están pasando y qué no están pasando, sobre todo hablamos mucho de la crisis y está bueno ver qué síntomas aparecen a partir de la crisis. Esto es una mirada muy particular, me da una sensación, digo, también recién veía la muestra del paracultural, algo de lo que trae Sale respecto a la efervescencia y a la radicalidad y al posicionamiento político de los trabajos y del riesgo de esos trabajos en ese tiempo. Siento que estamos en un tiempo que está bastante lavado respecto a ese compromiso y a ese riesgo en los trabajos, respecto a los lenguajes y respecto al posicionamiento a los contextos. Hay algo que me da la sensación que estamos, que a mí hacía rato no me pasaba, que siento que en el teatro independiente hay como una especie de espíritu empresarial instalado, no digo generalizado, pero como que me da una sensación de que ha ganado un territorio la lógica financiera, corporativa, en donde algunas compañías ven como salida de venir en una pyme teatral para vender material, digamos, ofrecer material de una manera más accesible a instituciones, festivales, etcétera, y en detrimento de quizás profundizar trabajos, estéticas, posicionamientos. Entonces siento que hay algo que me parece que está buenísima de la pregunta, que es como también, bueno, lo abro acá, como ver qué sucede con eso, ¿no? Como con ese lavado y con cierto, no sé, yo veía recién los trabajos, no sé, recién mencionabas como los que hacían los trabajos en el obelisco de la organización negra, como había un aura, ¿no? Respecto a los trabajos, respecto a las personas que hacían esos trabajos y lo que pensaban, que siento que está un poco confuso, pero siento que es parte de esta misma crisis de representación, de no saber hacia dónde ir, y siento que tenemos que ir como a ver desde dónde nos agarramos, porque hay como salidas un poco tramposas. Un poco eso. Sí, yo pienso también algo en relación a, siempre pienso, digo, en relación a la, sí, puede ser la época, pero también están las idiosincrasias, las personas, no sé, digo, a mí en lo personal me cuesta mucho hacer más de una cosa a la vez, hago una obra cada 3 años, estoy 2 años ensayándola, de vuelta, no sé, empiezo desde un lugar, no sé a dónde va a terminar, entonces hay algo de los tiempos externos o de las urgencias que por ahí no son afines a veces a un proceso de obra. Principio me parece que está bueno respetar los procesos en una época en la que no se viven procesos, no se intenta evitar procesos, me doy la cabeza, me tomo algo, ¿no? Digo, atravesar un proceso, con todo lo que trae un proceso, bueno, malo, aburrido, miedo, todos los estados. Con un grupo de personas durante un tiempo extenso, donde por ahí tuviste una primera idea, que es tu plan A para empezar, pero bienvenido el plan B, el C, el D, todo lo que va a aparecer en ese viaje, en ese tiempo, es muchísimo, es superador, multiplicador. Entonces me cuesta pensar en algo más sí, mecánico o comercial o no sé, y al mismo tiempo sí me cuesta analizar también el momento, la época. Pero creo que hay gente que puede y hay gente que no puede con algunas cosas también, digo, para tenerlo en cuenta, no sé. Obvio que uno critica y critica todo el tiempo a los otros, a las otras, o es
o proyecta un montón de cosas, pero digo, hay algo de la naturaleza de las personas también. No sé, alguien que puede hacer muchas cosas a la vez y otro que no puede. En relación a la superproductividad, que es algo que yo critico por ahí, digo, ¿cómo puede un actor actuar en 17 millones de cosas? Y al mismo tiempo uno dice, bueno, es una época en la que se necesita trabajar por una cuestión de subsistencia, pero independientemente de eso, creo que hay algo en la naturaleza de las personas que pueden o no pueden hacer determinadas cosas. Digo, pienso en esa distinción. Muy bien. Una última pregunta, ¿alguien tiene? ¿O cerramos aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Bray. Tenemos un breve intervalo de más o menos 10 minutos y a las 3 de la tarde está acá con nosotros Norman Brisky, que va a tener la entrevista. Bueno, gracias.